Acerca de lo que cantamos en la última alabanza, que estuve también leyendo y me gustó bastante, pero también es para pensar y meditar en cómo nosotros debemos andar cada día, ¿no? Y saber que tenemos las puertas abiertas para con el Señor y de que Él nos va a purificar, de que Él nos va a lavar, de que Él día tras día, si nosotros vamos con un corazón arrepentido y contrito, vamos a recibir perdón. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y el espíritu de inmundicia. Habrá un manantial para la purificación del pecado y de la inmundicia. Hoy actualmente tenemos está hablando de ahí de Israel, del milenio, literalmente, pero ahora actualmente también podemos gozar de esa fuente que nos lava y nos limpia si nosotros vamos a Jesús. ¿Cuál es esa fuente? Su sangre preciosa. Dice en 1 Juan 1, capítulo 1, versículo 7, y la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Entonces, si hoy viniste al Señor con una carga, con un sentir de peso, de culpa, que no te vayas así como viniste. ¿Por qué? Porque en Cristo puedes encontrar perdón de pecados y purificación del alma. Solamente en Él, en ninguno más. Ahora, si vos no venís, todos nosotros tenemos que ir con ese corazón, ¿no? Arrepentido y humillado. No de creer nomás, de creer que estamos bien, sino de ir a Él para que Él siempre nos limpie y nos purifique. Ahí está. Vamos a orar, porque ahora vamos a ver también algo vinculado a las relaciones, algo vinculado a las relaciones en cuanto a la familia, un elemento muy fundamental que debe haber en la familia, que es acerca de algo básico, también de la vida cristiana, en la iglesia y en todas relaciones, como dije, pero aplicándolo a la iglesia y a la familia, que es lo que estamos viendo los miércoles y domingos, es acerca del perdón, acerca del perdón. Así que vamos a ver algunos pasajes, sobre todo en Efesios capítulo 4, y Colosenses 3, pero vamos a ver varios pasajes, así que no vamos a estar en un pasaje en particular, pero vamos a ver acerca del perdón y cómo eso debe ser algo elemental en nuestra vida y en tu vida debe ser algo que vos debes hacerlo y tener ese espíritu de perdonar, porque si no estamos pecando, si no estás pecando también, y por esa razón vamos a ir a Dios para poder orar y que nos ayude y que ayude a ustedes a recibir esta palabra de parte del Señor. Oremos. Señor, te doy gracias por estar acá, por poder estar presidiendo y enseñando, Señor, la palabra. Gracias, Dios, porque también los niños están recibiendo la palabra, la cual es inspirada por ti y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que cada uno de los que estén aquí pueda ser perfecto, si han recibido a Cristo, puedan ser perfectos a la plenitud del Señor y a la medida y estatura de Él, y preparado para toda buena obra. Señor, ese es el fin por el cual yo estoy acá, por el cual abro este libro que es sagrado, Señor, y por el cual puedo compartirle y enseñar, Señor, a través de tu palabra. Que, Señor, sea algo para que netamente práctico, que los hermanos puedan estar dispuestos a poner en práctica. Señor, abre su mente, abre su corazón para eso. Que tú derribes, Señor, toda altivez y todo argumento, Señor, y toda fortaleza que se levante contra tu conocimiento y lo lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y que estemos dispuestos a poder someter y quitar todo pensamiento de desobediencia y llevarlo a los pensamientos de Jesús, de obedecerle a Él. Gracias, Dios, porque tu palabra no vuelve vacía, y gracias, Señor, porque será un tiempo de ánimo y fortaleza también este tiempo, y de exhortación. Si hay alguien, si no, siempre va a ser de exhortación, de ánimo y de confrontación para nosotros, para que podamos mejorar, Padre, y que pueda ser bien recibida, y también que tu nombre sea exaltado y glorificado en este tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén y amén.
Bueno, entonces vamos a ir de manera inicial al libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a estar viendo allí el pasaje que habla acerca de las relaciones, y también esto debe ser crucial en tu matrimonio, o si estás en la familia como hijo, como hermano, como vos sos hijo, te relacionas con tus padres. Si sos hermano, te relacionas con tus hermanos. Entonces hay diferentes tipos de relaciones dentro de la familia, ¿verdad? Entonces, que nos afectan. Sea que seas soltero como yo y tal vez estás no viviendo con tus padres, pero igual tenemos conexiones. Y siempre hay relaciones. En la iglesia también hay relaciones de hermanos. ¿En qué? En Cristo, ¿verdad? Hermano en Cristo. Entonces hay relaciones o de también otros tipos de relaciones que dentro de la iglesia. Así que nosotros debemos, para que esté bien, para que estemos caminando bien, es necesario incorporar esto, implementar en nuestra vida el perdón. Así que vamos a Efesios capítulo 4, versículo 25 en adelante, pero vamos a estar viendo sobre todo el versículo 30 al 32, haciendo énfasis en esos pasajes. Efesios capítulo 4, versículo 25. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. No están diciendo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo, ¿verdad? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Verso 29. Y ahora se pone más confrontativo. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracias ¿a quiénes? A los oyentes. Entonces tened cuidado con lo que hablas, con lo que decís. Porque si no es para edificación, tenés que descartarla. Tiene que ser una palabra de edificación, sazonada con sal. Bueno, valga la redundancia. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es un resultado. Al hacer eso, se contrista el Espíritu Santo. Verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Verso 32. Antes, sed benignos uno con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y ahí termina el versículo. No termina el versículo así, ¿verdad? ¿Cómo continúa? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay uno que, porque no solamente dice perdonándonos unos a otros, y ahí podría dejar libre el concepto del perdón. No está definiendo el perdón, o no está ejemplificando el perdón, de cómo nosotros como hermanos en la fe debemos perdonarnos unos a los otros. Es decir, bueno, yo perdono, porque hay frases como por ejemplo, yo perdono pero no olvido, ¿verdad? O yo perdono pero bueno, ya está. Si comete algo del tipo de pecado, bueno, yo lo voy a decir, lo voy a usar, no porque me ofendió. Pero acá está diciendo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, Colosenses, un pasaje similar, vamos a leerlo, pero vamos a volver a Efesios, ¿no? Pero voy a leerlo como un pasaje paralelo, porque son epístolas carcelarias que Pablo escribió cuando estaba en la cárcel, y básicamente son similares en algunos puntos, aunque tienen propósitos diferentes, y es por eso que su contenido varía en algunos sentidos. El libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al siguiente, en adelante. Capítulo 3, versículo 12 de Colosenses, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, cosa que muchas veces no tenemos, paciencia, ¿verdad? Hay que tener paciencia, y todo lo que menciona anteriormente. Verso 13:
soportándoos, ¿cómo? Unos a otros. Y, ¿qué más? Perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, o tuviera una ofensa contra otro también, se puede decir. Y después dice, de la manera que Cristo os perdonó, ¿qué dice? Así también hacedlo vosotros. No dice, tal vez háganlo, fíjense si háganlo. No, háganlo. Es un, ¿qué? Mandato. Es un mandato de parte del siervo de Dios, Pablo, que escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Le está diciendo a la iglesia de Colosa y la iglesia actualmente, nosotros, perdónense unos a los otros, pero no perdónense según su propio concepto y su propia definición, su propia concepción del perdón, sino perdónense como Cristo perdonó. Y ese es, como quien diría, el estándar. Eso es el perdón bíblico. Y si vos no perdonás de la manera que Dios nos dice que nosotros tenemos que perdonar, no es perdón en absoluto. ¿Ok? Podemos utilizar perdón, pero es un perdón distorsionado, un perdón erróneo, un perdón según la filosofía y la concepción de este mundo, que claramente es distorsionada con lo que enseña Dios en su palabra. Amén. Porque si te vas a ser guiado por los principios y filosofía de este mundo, no vas a ser guiado por la palabra de Dios. Entonces, vos tenés la elección, vos tenés la opción, o sos guiado por la palabra de Dios en cuanto a este asunto y en otros asuntos de la vida cristiana, o sos guiado bajo tu propio pensamiento, opiniones o principios mundanos. Entonces, presta atención, escuchá la palabra de Dios. Volviendo a Efesios, porque muestran aspectos y matices para el perdón de una óptica distinta. Acá en Efesios capítulo 4, versículo 31, si la primera palabra, ¿qué dice? Quítense, ¿verdad? La primera palabra del versículo 31. ¿Amén? ¿Lo tienen ahí? Dice, quítense. ¿Qué se debe quitar? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ahora lo leemos todos juntos, ¿ok? Todos juntos leemos el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y después continúa como algo que es contrario a lo que menciona en el versículo 31. Pero para perdonar a otro, deben quitar primero, ¿qué cosa? Lo malo. Porque si vos no estás perdonando a otro, es porque vos tenés en tu corazón amargura, vos tenés en tu corazón enojo, vos tenés en tu corazón ira, vos tenés en tu corazón gritería, vos tenés en tu corazón maledicencia y malicia. Y en cierta forma la amargura creo que es una de las cosas más grandes y dañinas en la vida del cristiano, lo cual no le permite vivir una vida gozosa. Porque cuando uno tiene que perdonar es porque se le hizo un ataque, una ofensa, ¿o no? Es una ofensa. Es una ofensa que se hizo contra vos, un ataque hacia tu persona. Entonces, en ese momento vos decís, tengo que perdonar. Bueno, perdón, si perdonás como Cristo, ya está. Ahora, si vos no perdonaste como Cristo, si vos solamente perdonaste en el decir y realmente no fue de todo corazón, entonces va a crear raíces ¿de qué? De amargura. Raíces de amargura hacia la otra persona, o sea, hacia el ofensor. ¿Por qué? ¿Cómo se manifiesta esa raíz de amargura? En estar fijándose lo malo de la otra persona, en ponerse un espíritu crítico hacia la otra persona. Ya no ves con los ojos de Jesús, lo ves con los ojos de alguien que es juez, de alguien que está criticando, o sea, viendo y viéndolo para ver algo
negativo de la otra persona. Y resaltar lo negativo a la hora de, no sé, si son matrimonio, estás hablando y puede surgir un pequeño conflicto a lo que sucedió en el pasado y vos decís, no, pero vos hiciste esto, hiciste aquello y volvés a hacerlo de vuelta, ¿no entendés? Y volvés a traer aquello que supuestamente vos perdonaste, pero en realidad no lo perdonaste, porque si lo perdonaste, no tenés que traerlo de vuelta, tenés que estar de todo corazón, como Cristo, o Cristo recuerda nuestros pecados. ¿Cristo recuerda nuestros pecados? No, Él dice que lo quita y lo echa al fondo del mar, allá en las profundidades. Ya no se olvidó por completo, porque Él perdona y olvida por completo. Tiene esa capacidad, ese poder, pero nosotros debemos buscar ese tipo de perdón. Así que se manifiesta ese tipo de amargura, en esa forma. El corazón, cuando hay amargura, el corazón se duele. Busco error en otra persona. Y tercero, quiero compartir con otra persona, ¿verdad? Quiero, o sea, a esto que se me hirió, esto que se me dijo, que se me dolió, empiezo a criticar, empiezo a examinarlo y ver todo lo malo y negativo. Y no me quedo acá, sino que ¿qué hago? Lo expreso. Tal vez no hacia esa persona, o sí, pero lo hago con otros. ¿Por qué? ¿Qué dice en Hebreos capítulos 12, 15? Vayan allí en Hebreos capítulo 12. Si quieren ir allí, amén. Si no, escuchen la palabra para que no pierdan la idea. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice lo siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Ah? Ahí está. Entonces, si uno no está perdonando de manera bíblica, de manera cristiana, puede dejar raíces de amargura y no solamente va a afectar tu vida, va a afectar la vida de ¿qué? Alrededor. Por esa razón hay hogares que están divididos. ¿Por qué? Porque buscan los hijos partidarios, ¿o no? O buscan en sus hermanos partidarios, o sea, exponer su posición y ganarlos para tenerlo para él. Pues si nada, él hizo esto, él me hizo aquello. Y ganarle para sí en cuanto al conflicto, un posible conflicto, o en cuanto a la relación en sí mismo. De la misma forma, de la misma manera en la iglesia. Si yo he ofendido a alguien, vos tenés que venir y hacérmelo saber, si es que yo no me doy cuenta de esa ofensa. Pero no estar creando en tu corazón raíces de ¿qué? De amargura. Y después estar buscando en tu familia, hablando mal de mí, o si fue a otra iglesia, hablando mal del pastor, por cómo yo trato o cómo yo te traté, cuando en realidad vos debes perdonarme a mí, porque eso es lo que dice la Biblia, perdonarme a mí, y yo también tengo que perdonar a vos, pero perdonarme y expresarme lo que vos hiciste para que yo no lo haga de vuelta, amén, para que yo te pida perdón y no lo haga de vuelta. ¿Están entendiendo o no? Esa es la dinámica, esa es lo que la Biblia está enseñando, lo que la Biblia está mostrando. Pero no dejen brotar raíces de amargura, quítense de eso, quítenlo, sáquenlo, no dejen que esté en su corazón, porque si está en su corazón no van a perdonar de manera que Cristo nos perdonó, no van a perdonar, no vamos a perdonar como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Si hay amargura, si hay un espíritu de rencor, así que eso es clave. También dice quítense enojo, ira, gritería, son parecidas, son similares. Considero que muchas personas lo expresan, ¿no? Expresan su enojo hacia el ofensor, y lo expresan de manera brusca, de manera así que explotan. ¿Y por qué? ¿Qué dijo
Jesús, de la abundancia del corazón, ¿qué habla? Habla la boca. Si en tu corazón explota cuando se te hace una ofensa, es porque vos tenés eso. Es porque en tu corazón no hay mansedumbre, no hay paciencia. Entonces, ¿qué es lo que hay? Ira, gritería, hay enojo, pero hay que quitar todo eso. Amén. Hay que quitarlo, quítenlo. Si sos una persona que actúa de esa forma y grita y explota, hay que quitarlo. Hay que quitarlo. Eso dice la palabra del Señor, no te lo digo yo, dice la palabra de Dios. Déjalo. No lo hagas. Y después dice maledicencia y toda malicia. Esto yo creo que es más de alguien o de un espíritu que ya sea la persona que grita o se lo guarda, pero alguien que yo creo que más se lo reserva. Alguien que se le ha ofendido grandemente y ya cambia su corazón o manifiesta su corazón, mejor dicho. Y va a decir, él me hizo esto o ella me hizo esto. Pero ya va a ver, ya va a ver de de todas las maldades que me hizo, de toda una ofensa, ya el Señor una el Señor me va a dar para que yo se la cobre. Ya va a ver. Y hay ese pensamiento. ¿Eso qué es? ¿Un pensamiento de Dios? No, es un pensamiento de malicia. Es de malicia. ¿Ok? Es de malicia, no es un pensamiento bíblico, cristiano, no viene del cielo, de decir, yo un día me lo vas a pagar, me lo vas a pagar. Porque eso no es el perdón, no es para nada el perdón eso. El perdón es como Dios está diciendo. Ya vamos a hablar cómo Dios nos perdona. Así que para primero perdonar tenemos que quitarnos, despojarnos de todo eso para que vos puedas perdonar. Y también añadir lo que dice Colosenses, ¿no? Vestido de toda, ya le voy a leer de vuelta, dice, ¿qué es lo que debemos añadir? Hay que quitar eso y hay que añadir, vestido como escogido Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y de paciencia. Y después para perdonar vas a tener que tener eso. Tu corazón debe quitar ira, enojo, gritería, maledicencia, y tienes que agregar benignidad, humildad, paciencia, mansedumbre. No sé si entienden y comprenden esto. Por un lado, Efesios ve una óptica y dice, eso hay que quitar. Colosenses ve de otro lado y dice, eso hay que añadir, hay que agregar. Porque no es que te quedas neutro, como dicen en el yoga, hay que vaciar la mente y te quedas ahí pensando en el vacío, en la nada. No, tenés que añadir la palabra de Dios. Tenés que añadir las cualidades y virtudes del Espíritu Santo. No tenés que quedarte en posición neutra, porque si no te quedas ahí y tu corazón. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón y más perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces es así. No tenés que quedarte en posición, no tenés que llenarte de la palabra. Así que después continúa, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. ¿Cómo Dios perdona? ¿Cómo Cristo nos perdona? ¿Cómo lo hace Él? ¿Lo hace lento o lo hace de inmediato? De inmediato. 1 Juan 1:9 de memoria. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Eso es, de inmediato, así, rápido. Pero ¿cómo nosotros somos para perdonar? ¿Somos rápidos en perdonar, pronto en perdonar o somos lentos en perdonar? ¿Cómo sos? Cuando se te ofende, viene la otra persona, el ofensor te dice, vos sabés, te pido perdón. Y te está pidiendo perdón. Y vos decís, ahí en tu corazón diciendo, pero esto no se resuelve así con una palabra solamente, no se resuelve así. Vos tenés que sentir, vos tenés que pagar por lo que me hiciste. No puede quedarse así. O sos como la Biblia está diciendo. O sos espiritual, decir, ¿sabes? Te perdono. Ahora, ¿el perdón de Dios es merecido? ¿Nosotros merecemos el perdón de Dios o es inmerecido?
Inmerecido. Y ahora voy con esto. Que el perdón de Dios dependió de... Ahora, cómo Dios nos manda a perdonar. Nos manda a perdonar dependiendo de la otra persona que si te pide perdón o no te pide perdón. O sea, nosotros perdonamos si la otra persona nos pide perdón, o cómo es que Dios nos pide perdón. Es independientemente de la otra persona que si te pide perdón, si está arrepentida y te viene y te confiesa y te dice, pequé contra vos. Es independiente. Entonces, el perdón de Dios, el perdón de Cristo, es pronto y no es merecido que nosotros tengamos ese perdón. Entonces vos tenés que perdonar de esa forma, independientemente te lo pida o no te lo pida. Entonces, vos no tenés que estar resentido en tu corazón, dolido en tu corazón, ofendido en tu corazón, si la otra persona, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, no se dieron cuenta de su pecado y tal vez van a morir y no dándose cuenta de su pecado. Escúchenme bien, van a morir tal vez incluso no dándose cuenta de su pecado y no reconociendo su pecado, no queriendo cambiar. Pero eso no te desliga a vos de tu responsabilidad de perdonar. Amén. No te desliga a vos. No te desliga a vos. Si tu papá no te pidió perdón por algo, daño que te hizo, vos no tenés que estar, mi papá me hizo esto, o mi mamá me hizo aquello. No, porque el perdón de Dios es independientemente de nosotros. ¿Ok? Va más allá. Como Dios nos está pidiendo ese perdón que nosotros tenemos que tener hacia la otra persona. Entonces, si vos has sido ofendido y ahora estás acá sentado, ya espero que pronto el Espíritu Santo te esté dando convicción de decir, tengo que ser rápido en perdonar y tengo que perdonar aunque la otra persona no vino y me pidió perdón. Tengo que hacerlo de todo corazón. ¿Quién te va a ayudar? El Espíritu Santo. Dios te va a ayudar. También es un perdón que olvida. Es un perdón que olvida, ya lo he mencionado. Es decir, ya está. Él lo pagó. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 8? Vamos a ir a Hebreos capítulo 8. Versículo 12. Hebreos capítulo 8, versículo 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. No voy a acordarme de sus pecados y de sus iniquidades. Dios no está reservando esos pecados. Es que, no es que lo tiene en un archivo. No. Viene y es como cuando hacen un reset o un vaciamiento de una computadora que vos tenías toda la información, todos los datos, y ¿qué hacen? Borran, no sé cómo bien el formateo, y ya está, chao. Ya está, no hay forma de recuperarlo, ¿no? Técnicamente no hay forma de recuperar, ya está. Ya quedó todo eliminado, todo vaciado. Es lo que hizo Dios. Ya está, Dios nos perdonó y ya está. Entonces nosotros andamos de manera libre en la comunión con Él. Y vos también tenés que perdonar de esa forma. Olvidarte. No estás diciendo, porque me contaba un pastor Zamora, que él visitaba siempre un anciano, tenía como 80 años. Y si cada vez que él se ponía ebrio, él siempre recordaba lo que su papá le había hecho y traía a colación. Y parecía que lo que le había hecho había hecho un daño tan grande en su corazón que cada vez que él se ponía así, él empezaba a recordar, se ponía melancólico por el daño que le había hecho. Entonces, es algo que se puede arrastrar durante toda la vida. Pero uno hay que perdonar de todo corazón, como Cristo, y olvidarse. Porque si no, si vos seguís recordando, y eso es difícil, yo lo estoy diciendo, pero es difícil para mí. Es difícil también para mí perdonar de todo corazón. Pero hay que perdonarlo como Dios nos perdonó. Es completo. Olvida. ¿Ok?
Es así. El perdón debe ser algo para olvidar, no sacar a colación ninguna discusión. Lo digo eso para cuando estén teniendo conflictos, y seguramente pueden tener algún desencuentro, porque ¿qué son ustedes en la familia? ¿Qué son? Una familia ahí, pecadores, ¿o no? Hay pecadores, es así. En la iglesia, ustedes arrastran ¿qué cosa? El pecado, ¿o no? ¿O son perfectos? No. Y el hermano me hizo esto, o la hermana me hizo esto y no me saludó, que me miró mal, o que esto, que aquello. No, no, no. Hay que quitar toda queja, si uno tiene queja contra otro, ¿qué hay que hacer? Perdonar. Y soportar, como dice Colosenses. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Es así. Pecadores perdonados por la gracia de Dios. Pero somos pecadores también. Arrastramos eso. Otro pasaje es Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Ya he dicho bastante, así que estos son para ir complementando. Mateo capítulo 6, esto es la oración del Padre Nuestro, ya está terminando y acá está dando una explicación. Y antes de leer Mateo capítulo 6, voy a dar una definición de esto del perdón, de lo que implica y significa el perdonar. Cuando perdonamos, estamos liberando a otros de una deuda o una obligación pendiente contra nosotros. Pero lo que es más importante, estamos obedeciendo ¿a quién? A Dios, y liberando nuestros corazones de todo rencor y amargura. ¿Ok? Cuando hay ese perdón, estamos liberando a Dios. Estamos liberando nuestros corazones de todo ese sentimiento. Y estamos obedeciendo al Señor. Otra definición. El perdón es una decisión. ¿Escucharon? Es una decisión, no es un sentimiento. No es, si siento perdonar. No. Es una decisión. Un acto de la voluntad humana, personal, individual, independiente de lo que ya mencionamos. Entonces el perdón es una decisión por parte de la persona ofendida de ofrecer gracia al ofensor, liberándolo de la responsabilidad moral y buscando la reconciliación. ¡Wow! Buscar la reconciliación. Vos decís, vos ves tu relación y decís, estoy lejos de eso, porque, o sea, Señor, ¿en serio? ¿Quiere que yo haga eso? O sea, perdonarle por algo que se me ofendió y se me atacó a mí y lo hizo de manera deliberada, no por ignorancia, o bueno, puede ser por ignorancia, pero muchas veces pecan contra nosotros de manera deliberada, consciente y decidida. Y yo tengo que perdonar y encima buscar reconciliación. No, esto es demasiado, esto es mucho. No. Escuchar la palabra de Dios, escuchar el concepto del Señor, porque lo que estábamos viendo, los versículos que vamos a ver, enseña claramente eso. Enseña eso. No es lo que vos pensás, no es lo que vos sentís, es lo que Dios está diciendo. Amén. Lo que Dios está diciendo en su palabra. Entonces tenemos que obedecer, ¿qué cosa? ¿La voz tuya o a la palabra de Dios? La palabra de Dios. Hay que ser hacedores de la palabra. Bueno, Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Wow! Entonces, cuando uno no está perdonando, primero está desobedeciendo a Dios, y si desobedece a Dios, no está gozando de una comunión. ¿Con quién? Con Dios. Entonces, cuando vos no perdonás a tu prójimo, a tu hermano, lo que hay en tu corazón no es gozo y alegría. Es un distanciamiento con el Dios eterno, con tu Padre Celestial. Si sos un hijo de Dios, y este mensaje es para la familia, para el Hijo de Dios, entonces estás distanciado de Él.
No podés gozar la vida cristiana por completo. Te autoengañás diciendo estoy bien, pero en realidad no estás bien, estás en pecado, porque el no perdonar es pecado. Es así, porque Dios está diciendo, si vos no perdonás, yo tampoco te voy a perdonar. Entonces, el perdonar ya se convierte en algo activo, no pasivo, que es algo que vos tenés que hacerlo, no dejar de hacer. Bueno, si no perdono no pasa nada, estoy como esperando. No, vos tenés que tomar carta en el asunto y empezar a, vos, de tu libre decisión, a hacerlo. Porque si no lo haces, Dios tampoco te va a perdonar. Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24, un capítulo anterior. Esto es el Sermón del Monte, lo que se titula, porque Jesús, ¿dónde estaba predicando? Desde un... ¿Por qué se dice Sermón del Monte? Porque predicaba en un monte y la gente se reunió ahí para escuchar. Qué inteligente que soy, ¿no? Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Dice lo siguiente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. ¿Qué dice ahí? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si ustedes vienen acá a adorar al Señor y a alabar al Señor, estando peleado con algún hermano, o con tu esposa, con tu esposo, o con la familia, y estás sirviéndole al Señor o cantándole alabanza al Señor, eso es algo que, como escuchaba, queda en el techo, o sea, no pasa, queda ahí, ¡puc! Bloquea. ¿Me están escuchando? Queda ahí, ¡puc! No llega al Señor. Él no ve, no huele, y dice, esto es algo que me agrada. No, literalmente no llega. No llega porque tenés un corazón con amargura, con enojo, con ira, con gritería, con malicia. Entonces hay que quitar todo eso, perdonar, reconciliar y luego tus oraciones, tus alabanzas. Cuando hacemos la Santa Cena, tenemos un tiempo de oración en silencio justamente por eso. Y que si hay alguien aquí que si tiene algo contra otro hermano, va y se levanta y le pide perdón. Le dice, mirá, te pido perdón por lo que te hice. Amén. Debería pasar eso. Si es una iglesia bíblica, debe pasar eso si vos tenés algo contra tu hermano. Porque eso es lo que pasa ahí. Dice, frená, pará. Pará, ¿por qué? Porque tenés que primero reconciliarte con tu hermano, porque esa persona tiene algo contra vos y bueno, hubo un conflicto. Solucionar primero eso para luego ir y adorar y presentar una ofrenda. En ese tiempo los judíos todavía presentaban ofrendas físicas en el templo. Era así la cultura, la ley que ellos se manejaban. Ahora en la iglesia nosotros lo manejamos de otra forma. Entonces, ahí está el principio, la verdad, que hay que perdonar y buscar, ¿qué cosa? La reconciliación. Y eso es difícil. ¿Difícil para qué? Para la carne. La carne no quiere. ¿Por qué la carne no quiere? Porque es orgullosa. La carne es orgullosa. La carne está interesada en su propia persona, en sus propios derechos. Y bueno, y podés tener derechos. Pero la Biblia está diciendo que el que se hace, que el primero, que quiera ser el primero, ¿qué debe hacerse? Último de todos. Y el que quiera de ser el más grande debe ser el servidor de todos. Es así. Entonces, Jesús tuvo derecho, hizo valer sus derechos. ¿Hizo valer sus derechos? No hizo valer sus derechos. Él no dijo, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy acá el Mesías prometido a ustedes, nación. Y ustedes vienen a crucificarme, ustedes están anulando, ustedes están violando mis derechos. Así que lo voy a raer de la tierra, lo voy a sacar, quitar de acá. No, Él no buscó la justicia. Él no buscó eso. ¿Él qué buscó? ¿Él cómo actuó? Con gracia y misericordia. Le voy a leer ese pasaje que habla acerca de cómo Él tomó ese sacrificio. En 1 de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 20.
capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¡Wow! El ejemplo de Jesús. Hay 2 veces que Jesús dice, miren, sigan mi ejemplo. El primero es en Juan capítulo 14. Juan capítulo 13, mejor dicho. Cuando dice, Él lava los pies a los discípulos y dice, ejemplo es dado. Así como yo hice, así tienen que hacer ustedes. Y ahora en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21 dice, para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Ejemplo. ¿En qué sentido ejemplo? En padecer injusticia. En dejar, no digo que vamos a dejar por completo nuestros derechos. Pablo una vez se hizo valer su derecho diciendo, yo soy romano, pero él lo hacía ¿para qué? Para que el avance de la obra, no lo estaba haciendo simplemente para sí mismo. Porque él fue azotado, por ejemplo, en Filipos, y no dijo antes de que lo azoten, yo soy ciudadano romano, ustedes tienen prohibido azotarme. No, él primero esperó que lo azoten y lo golpearon, y después de ser azotado y metido en la cárcel, ahí que el carcelero estaba a punto de suicidarse, ahí dijo, y salvó todo, y dijo, yo soy ciudadano romano, después de que pasó todo eso. ¿Qué cosa, no? Uno no puede saber porque la Biblia no dice, pero uno puede suponer, porque Dios tal vez tenía algo preparado para él, y claramente tenía algo preparado, porque si él no estaba allí, él no padecía lo que tenía que padecer, esa iglesia también no se iba a fundar. Entonces, lo que vemos en Jesús es alguien que acepta y muestra la injusticia, las ofensas, y la padece, pero encomendando la causa ¿a quién? A Dios. Entonces que tu actitud no sea siempre, se me ofendió, entonces yo voy a tener que responder con maldición. Se me hizo algo mal, yo voy a amenazar también. Si se me hace algo, como dice en la ley, diente por diente, ojo por ojo. Ahora ya es diferente. Es diferente. Mateo 5 al final es diferente. Dice que cuando nos maldicen hay que bendecir. Cuando nos persiguen hay que orar. A nuestros enemigos hay que pedir por ellos. Entonces totalmente distinto. Porque si nosotros amamos a los que nos aman, ¿qué diferencia hay? ¿O no? Los gentiles aman de esa forma. Pero si nosotros hacemos algo diferente, amamos a aquellos que no nos aman, ahí eso es celestial. Eso es la muestra de alguien que está dispuesto a perdonar de manera bíblica y como Cristo. Y esto es algo que le presento y le digo, y esto va a ser un conflicto para su corazón, porque la carne está. Un conflicto también para mi corazón, porque la carne está. La carne está ahí, y tiene que ser, ¿qué? Sometida. Tiene que ser subyugado, ¿por qué cosa? Por lo espiritual, el espíritu, la nueva naturaleza. Te animo a que puedas pensar de manera bíblica. A unos pensamientos, finalizando, digo, no tener pensamiento de superioridad moral. Eso tenés que tener en cuenta. Cuando a la hora de perdonar, no te creas que vos sos mejor que la otra persona que te ofendió. No te creas que vos sos mejor. Porque el fariseo agarró y se paró y dijo, gracias Señor, porque yo no soy como este gentil, como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy mi diezmo. Yo hago esto. Yo hago aquello. Y el otro, ¿cómo fue el publicano delante de Dios? Dijo, Dios, dice que ni aún quería mirar al cielo y decía, Dios, sé propicio a mí, y se golpeaba en el pecho, porque realmente estaba dolido por su pecado. Entonces, ¿quién descendió justificado? ¿Qué dice la palabra? ¿Quién descendió justificado? El publicano. Él descendió justificado. Entonces no te creas mejor que la persona que se te ofendió. Otro fariseo, Simón, cuando invitó a Jesús, lo trajo a la casa y viene una mujer, ¿no?
pecadora, dice que era pecadora, probablemente haya sido prostituta, probablemente haya sido alguien mala, por eso dice pecadora, de mala fama, y viene y le empieza a llorar delante de Dios y empieza con sus lágrimas a lavar los pies ¿de quién? De Jesucristo. Y el fariseo dice, este Mesías, este profeta, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer viene y le está tocando. ¿Qué clase de mujer es? ¿Qué tenía un espíritu de qué? De superioridad, de creerse mejor que esa mujer. Y por eso Jesús le dice, Simón, yo vine acá, no me diste, no me lavaste los pies. Vine acá, no me diste un beso. Vine acá, no me atendiste. Y esta mujer, de que ha entrado, no para de llorar, no para de atenderme. Realmente, ¿quién es el que me ama? Esa mujer. Simón le da lo mismo. Decía que era profeta, le decía rabí, qué hipócrita. Porque le dijo así, rabí. Entonces, no te creas mejor. No te creas más superior que aquella persona que te ofendió. Porque vos también, dice Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Cuando vengan pensamientos malos o sentimientos malos, de decir, recordar algo porque somos humanos, vas a recordar, es así, hay aún ese traumas, hay aún ese algo malo que se te hizo, ¿verdad? Y es difícil perdonar algo que se te hizo en el pasado, tal vez un abuso, tal vez infidelidad, tal vez golpes, tal vez se ha dañado tanto, fracturado tanto la relación, y vos decís, cada vez es difícil olvidar esa herida. Pero cuando viene ese sentimiento y ese pensamiento malo, vos tenés que reconocer que es ilegítimo. Es ilegítimo. Tenés que decirte a vos mismo, eso no es verdadero. No es cierto. Reprenderlo. Yo no utilizo mucho esa palabra, ¿no? Porque siempre estamos diciendo reprender al demonio y todo. No, pero vos reprendés ese pensamiento. Reprenderlo. Con la autoridad de la palabra ¿de quién? De Dios. Yo ya lo perdoné, tenés que decir. Yo ya la perdoné. Ya está, no tengo que estar recordando esto. No tengo que tener este sentimiento. Yo ya lo perdoné, ya está, pasó. Y el Señor va a venir y te va a traer nuevamente paz a tu alma. Te va a hacer libre a vos. Vas a estar contento, ¿por qué? Porque estás haciendo la voluntad ¿de quién? De tu Padre Celestial que está en los cielos. Nunca uses ese delito en contra de la persona. Nuevamente yo dije, no volver a usarlo, a recordar. No decirle que es la segunda vez que lo haces, o la tercera vez que lo haces, la cuarta vez que lo haces. Porque si vos lo perdonaste la primera, la segunda y la tercera vez, ¿qué quiere decir? Que lo perdonaste como Dios y ya está, pasó. No es que la cuarta, la quinta, la sexta, no. O sea, sí decirle que es una práctica que está siendo pecaminosa y que no tienen que hacerla, sí, pero no lo tomes como si fuese una ofensa hacia vos. Ya la segunda vez que te estoy diciendo, ¿qué no entendés? O la tercera vez, ¿qué tenés en la cabeza? ¿Qué no comprendés? No, eso no es gracia, eso no es paciencia, eso no es amor, no es benignidad, para nada. Eso es algo demoníaco, eso es algo maldad, eso es algo del corazón, perversidad. Es así. Entonces hay que tomarlo de la manera bíblica. Tienes que volver a perdonar. ¿Cuántas veces Pedro dijo, cuántas veces perdoné a mi hermano? 7 veces, Señor. se creía él espiritual, ¿no? 7 veces, Señor, porque estaba, creo que doblegando la cantidad de veces en esa época que decían los rabinos que debía perdonar a su prójimo. 7 veces, Señor, creyéndose mejor. Dijo, no. No te digo 7 veces, sino hasta 70 veces, 7. Saca la cuenta. Señor, él va a pecar lo mismo 490, porque es 90 veces el mismo pecado en el día. O sea, creo que, bueno, algunos pueden llegar a esa cifra ahí tal vez. Pero la cuestión es que, ¿qué dice él? Hay que perdonar. Y le da una parábola. Entonces Jesús estaba hablando de manera hiperbólica, o sea, exagerando, pero estaba diciendo, perdonar. Perdona a tu hermano las cuantas veces que ha pecado y ofendido a vos. En el día. Y después ya se renueva la cuenta, ¿verdad?
se renueva la cuenta. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí, en el día. Ahí está, no dejes pasar. No esto de estar durmiendo diferente, vos en una cama, vos en otra cama, porque estamos enojados, estamos peleados. Eso no es bíblico, eso no es la palabra del Señor, no refleja el diseño de Dios para el matrimonio. Ahora te digo una cosa más. El que no perdona cree que está haciendo bien, pero está presa. Está presa emocionalmente de la otra persona. Está presa. Y eso es peor. Y eso es algo que es algo como que se alimenta, se autoalimenta, se retroalimenta. Porque vos tenés, no sé si odio o rencor o lo que sea hacia la otra persona por lo que te hizo. Y encima ese enojo y esa ira se aumenta más. ¿Por qué? Porque no puedes dejar de pensar en lo que te hizo. Y vos decís, oh, ¿cómo no puedo dejar de pensar en la otra persona y lo malo que me hizo? Y volvés diciendo, más bronca le tengo porque no puedo dejar, no puedo olvidar. Y ahí. Y entonces estás presa emocionalmente. Y la otra persona tal vez anda libre, ¿no? Ahí, como si no hubiese pasado nada, disfrutando la vida. Acá no pasó nada. Y vos enojado ahí porque no siente nada. No está así como yo. No, vos sos responsable de quién? De vos mismo. Entonces perdoná. Dios te va a hacer libre de estar esclavo, de estar preso a esa emoción que es pecaminosa. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo que el no perdonar es pecado? ¿Sí? El perdonar es bíblico. Eso es así. Así que te animo que, por último, papel de víctima. Muchas veces te puedes, no sé, esto es algo más tal vez un pensamiento mío, ¿no? Pensándolo digo. Muchas veces cuando uno la otra persona siempre está siendo víctima, es decir, ofendida, y siempre tiene que estar diciendo perdón, te perdono. Puede creer en sí mismo decir, o sea, siempre yo soy la que tengo que estar pidiendo perdón, o soy el que tengo que estar pidiendo perdón. O sea, siempre estoy ahí. Entonces, es como que tu autoestima se va a bajar y como que está dependiendo de eso. Y después decís, un día, o tal vez a un momento, ya va a llegar el momento donde yo no seré víctima, yo seré el agresor. Y está deseando eso, ¿verdad? Es nuevamente lo mismo, malicia. En cambio, no tenés que pensar de esa forma. Esa forma de pensar no es celestial, no es bíblica. Vos no sos víctima. O si sos víctima en un sentido, pero no sos víctima al perdonar. Vos al perdonar sos ¿qué? Vencedor. Te lo digo en serio, sos vencedor. Sos fuerte. Al perdonar, sos fuerte. Porque estás haciendo algo, estás obedeciendo a Dios y estás haciendo algo bíblico. Sos fuerte, no sos víctima, sos fuerte. Y lo que pareciera ser una derrota, en realidad es una victoria. Es una victoria. Entonces, cuando vos perdonás a otra persona y le perdonás, no estás teniendo derrotas, estás teniendo victorias. Porque realmente está obedeciendo a Dios. Está obedeciendo al Señor. Y demás está decir, y es repetitivo, no busque la venganza, porque el Señor no buscó venganza hacia vos. No. Si el Señor hubiera buscado eso, realmente ninguno estaría aquí. ¿Amén? ¿Están de acuerdo en eso? Ninguno. Aceptarla, si alguien te pide perdón, aceptarla. Y perdonar de todo corazón. Vamos a orar. Padre Santo, que estás en los cielos, gracias por esta enseñanza de tu palabra. Te pido, Señor, que aquí los matrimonios puedan ser restaurados si han habido ofensa, y seguramente hay ofensa, Padre, entre uno y otro porque son pecadores. Yo también lo voy a experimentar dentro del matrimonio y cualquier relación también que se dan ya como iglesia. Hay ofensa entre hermanos. Yo te pido, Señor, de corazón, Padre, que cuando haya ofensa haya perdón.
Porque no es tanto el que no se me ofenda, sino el qué hacer cuando se me ofende. Porque realmente va a pasar eso. Con la lengua pecamos muchas veces, dice Santiago. Entonces, ayuda a que como hijos tuyos podamos crecer en esto, en el perdón. Porque si vamos a trabajar y servir juntos, vamos a crecer como familia, que somos en Cristo, tiene que haber perdón. Ahora, si nosotros no somos familia, nunca va a haber perdón porque nunca nos relacionamos, nunca trabajamos juntos, nunca nos comunicamos, nunca interactuamos. Pero si vamos a ser una iglesia bíblica, y te pido, Señor, que seamos una iglesia bíblica, que alcancemos la estándar tuyo, va a haber eso, Padre. Va a haber que soportarse, va a haber que perdonarse, va a haber que tener paciencia, mansedumbre. Y te ruego, Señor, para que Satanás no gane lugar. Tu palabra dice, no deis lugar al diablo. Entonces, Señor, que ninguno acá esté dando lugar al diablo, Padre. En mi corazón, que no esté dando lugar al diablo. Y que no estemos, por consiguiente, contristando al Espíritu Santo. Que aquí estén viviendo una vida gozosa, libre de amargura, libre de enojo, libre de ira, libre de gritería, libre de malicia. Y que cambien todo eso por mansedumbre, por amor, por benignidad, por paciencia. Hazlo solamente porque tú solamente lo puedes hacer, Padre. Nosotros no podemos hacerlo. Yo no puedo hacer nada. Ya hice mi trabajo, Padre, que tú me has dado. Pero el que realmente va a hacer la obra eres tú. Te lo pido con todo mi corazón. Para que ellos puedan ser hacedores. Tomen esa decisión, esa determinación. Te lo pido todo eso en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.